Irak, propuesta que no aceptamos. Ahora Raúl Romeva y Rueda, un minuto. Gracias. La existencia de Guantánamo efectivamente ha sido posible, entre otros motivos, por la connivencia y la complicidad de muchos países europeos, entre ellos España. No vale ahora decir que este problema no nos incumbe. Y todavía menos vale decir que el cierre de Guantánamo y sus consecuencias es un problema exclusivamente del gobierno estadounidense. Durante años, los aviones de los servicios secretos estadounidenses han estado viajando impunemente por Europa transportando presos, mientras nosotros mirábamos hacia otro lugar. Debemos, por tanto, asumir nuestras responsabilidades y no solo exigir el cierre inmediato, sino acoger a algunos de los prisioneros que, no pudiendo volver a su país ni pudiéndose quedar efectivamente en los Estados Unidos, reclaman que otros países, entre ellos en Europa, se les puedan acoger. Portugal ya se ha comprometido a ello y creo que en parte se debe al sentimiento de responsabilidad y de cierta culpa que tenía. La que tiene España es al menos igual de importante y, por tanto, aprovecho aquí para hacer un llamamiento al gobierno español que acoja, que se comprometa también, como ha hecho Portugal, a acoger a algunas de esas personas, tal y como nos han pedido numerosas organizaciones, algo que, insisto, no solamente es un deber moral, sino también una responsabilidad política. Muchas gracias. Ahora el diputado Marinescu, 2 minutos. Terorismului este prioritatea zero a societății contemporane, însă în numele acestui deziderat s au comis erori și s au luat decizii controversate. Închiderea închisorii de la Guantanamo, o pată pe obrazul lumii civilizate în ultimul... Sí,